Hola, muy buenas tardes o días, dependiendo del lugar donde estén. Los saluda, soy Teresa Flores de Boston Medical Group y hoy tenemos este sexto encuentro digital desde México. Quiero darles la bienvenida a todos nuestros seguidores, tanto de Facebook como de Twitter, de Boston Medical Group Latinoamérica. Y vamos a hablar hoy de mitos y realidades sobre la sexualidad, porque normalmente aprendemos sobre todas las cosas que nos interesan en la vida. Sabemos manejar nuestros dispositivos móviles, sabemos sobre nuestros autos, sabemos sobre muchísimos temas, pero curiosamente no sabemos sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestra sexualidad. Y la sexualidad es una parte muy importante en todos los aspectos de nuestra vida. Así que voy a resolver algunas dudas que nos han hecho el favor de mandarnos y escribirnos nuestros amigos y iremos tocando diferentes temas el día de hoy. Así que bueno, nos escribe Luis Alberto desde Veracruz y nos dice que él quiere saber si es un problema el que demora casi una hora para llegar al orgasmo. Luis Alberto, no sé si estemos hablando de orgasmo o de eyaculación. Recordemos que no necesariamente es lo mismo. Ahora, generalmente el orgasmo viene acompañado de la eyaculación. En este sentido, habría que valorar diferentes cuestiones. Hay muchísimos medicamentos que afectan y retrasan la eyaculación y muchas veces impiden que se llegue al orgasmo. Sin embargo, si no hay ningún factor, digamos, externo que pueda estar provocando esto, si no estás tomando ningún tipo de fármaco, y estoy hablando desde antidepresivos, ansiolíticos, que son los que mayormente generan este tipo de problemas, habría que checar y buscar a lo mejor algún tipo de terapia en la cual puedas encontrar y descubrir cuáles son estos puntos de excitación máxima para llegar al orgasmo y a eyacular. Muchas veces pasamos por etapas, hay veces que cuesta más trabajo que otras, pero sin duda esto no es normal y desde el momento en el que tú lo sientes que es algo que te está afectando, sería importante revisarlo. Entonces, si no hay ningún factor externo como medicamentos o algún episodio de algún tipo de enfermedad, alguna infección, etcétera, que estés teniendo y esta situación se presenta, habría que buscar la ayuda de un sexólogo que te pueda orientar sobre encontrar estos momentos de excitación máxima. Ahora bien, nos escribe también Juan David de Colombia. Juan David me dice que quiere saber si es normal que a un hombre le den picadas debajo de los testículos cuando orina. A ver, Juan David, incluso esta pregunta la hemos consultado con nuestros urólogos y te quiero comentar que esas picadas que nos comentas desde los testículos normalmente son provocados por prostatitis, es decir, aquí puedes estar teniendo algún problema que es importante revisarlo con un urólogo. Hay que atender cuestiones a tiempo en el momento que aparecen los síntomas. Y yo insisto mucho y hago esta analogía con respecto a nuestro auto, porque cuando el auto empieza a emitir algún sonido, el motor o el coche, nos obsesionamos y corremos al taller de servicio a que nos lo verifiquen. Sin embargo, en el caso de nuestro cuerpo, normalmente solemos ir postergando el buscar una ayuda y pasa de verdad tanto en hombres como en mujeres, pero siento que los hombres son todavía más reacios a consultar a un médico. Sabemos, y esto es en nuestra experiencia, que a los hombres les cuesta muchísimo hablar sobre sexualidad, sobre sus propios órganos genitales, pero al igual que las mujeres, y se ha hecho esto, campañas importantes a lo largo de todo el mundo, con respecto a revisiones para evaluar lo que es senos y cuestiones de Papa Nicolau, y solemos tener este tipo de evaluaciones médicas desde que la mujer empieza con la menstruación. Y el hombre considera que para ir al urólogo esto se pierde como que se pierde viralidad o se pierden muchas cosas y hay muchas bromas al respecto. Yo les quiero decir, señores, que ya sean, dependiendo de la edad que tengan, muchos de ustedes son jefes de familia
y los que no lo son, pues tienen una vida por delante. Y entonces, lo único que tenemos es este cuerpo, y con este cuerpo nacemos y con este cuerpo nos vamos a morir. Así que yo les recomiendo que cuando estén teniendo este tipo de síntomas, por favor acudan a un médico. Estas picaditas en los testículos no son normales, así que hay que ver qué las está generando y si es algún tipo de prostatitis, buscar algún tratamiento efectivo. Bien, nos escribe también Felipe desde Bogotá y nos pregunta que si es verdad que si se masturba, digamos, cada vez o diario es malo, que si es perjudicial para algo. Fíjate, Felipe, que esta es una pregunta muy común y cada vez que tenemos un encuentro digital, mucha gente nos pregunta sobre esto. A ver, la masturbación en sí no es mala, es decir, se trata de una práctica incluso normal en todos los seres humanos y me parece además que es una herramienta positiva para autoexplorarnos, para saber dónde sentimos más placer y que esto evidentemente nos ayude en nuestras relaciones de pareja. Ahora, cuando la masturbación se convierte en esta única forma en la que encontramos placer, estamos hablando de un problema, porque de alguna manera, pues, la masturbación no puede ser la única fuente de placer que tengamos en torno a la sexualidad. O bien, cuando la masturbación se convierte en una cuestión casi obsesiva y que sería, digamos, la única forma en la que tú consigues calmar niveles importantes de ansiedad, me parece que entonces habría que buscar una ayuda terapéutica en la cual se busque cuál es la causa de esta ansiedad y por qué se está canalizando de esta manera, ¿no? Ahora, nos escribe, bueno, así nos pone, es LE, GS de México, y nos pregunta que, bueno, que tuvo cáncer de próstata, y que por las quimioterapias pues le retiraron la próstata y que no tiene erecciones. Nos pregunta que si puede tomar algo o qué tratamiento puede llevar a cabo para tener erecciones. A ver, aquí hay un tema. El cáncer de próstata actualmente y por fortuna es algo que muchas veces es tratable. Sin embargo, tanto las cirugías que se hacen para controlarla muchas veces erradican la próstata y en esta cirugía se dañan los nervios de la erección, de la misma forma sucede con las quimioterapias. Entonces, es muy común que los hombres que hayan tenido cáncer de próstata vean afectado y comprometido el nervio de erección. Ahora, ¿qué sucede? Que esto no condena a nadie a tener que conformarse sin tener una vida sexual y a no volver a tener erecciones. Por supuesto que son posibles y nosotros recomendamos, sobre todo en estos casos, el que tengan algún tipo de tratamiento intracavernoso. Para algunos pacientes, los tratamientos orales, estoy hablando de pastillas, les funcionan, pero en muchos casos estos fármacos orales no funcionan. Así que existen otro tipo de alternativas, otro tipo de tratamientos, como podrían ser tratamientos intracavernosos, que podrían devolverle la posibilidad de tener erecciones fuertes, firmes y llevar a cabo una vida sexual plena. En ese sentido, yo les quiero decir, señores, que el tema del cáncer de próstata es un tema muy común y solemos pensar que solamente existen otros tipos de cáncer que son más comunes como el del cáncer de mama o el cervicouterino. Y yo he insistido mucho en comentarles que no es así, que el cáncer de próstata es en muchos casos más frecuente que los otros tipos. Y que esto en muchas ocasiones se resuelve con estar teniendo un control. Son controles muy sencillos, sin duda lo ideal siempre es acudir a un médico y hacer revisiones. No hay como estarnos viendo con un médico. Sin embargo, el poder hacer exámenes continuos cada 6 meses sobre antígeno prostático es una prueba sencilla, es una prueba de sangre y esto de alguna manera pues previene el que estemos teniendo a futuro un problema, porque luego muchas veces lo que sucede, y esto pasa en muchos países subdesarrollados, es que el cáncer de próstata cuando ya se encuentra es porque ya está en niveles muy altos, siendo que en otros países mucho más, pues, mucho más desarrollados, el tema de la prevención es mucho más
está más presente en los hombres, y muchos de ellos cuando encuentran que tienen este cáncer lo detienen en una fase muy primaria y en muchas ocasiones estas cirugías ni siquiera comprometen el nervio de la erección. Así que mi recomendación es, de verdad, hagamos conciencia de que los hombres también tienen que ir al médico y que no pasa nada, no son más débiles, ni menos hombres, ni nada, y al contrario, cuidarse es cuidar de ustedes mismos y de sus familias y de su futuro. Entonces, pues bueno, a este amigo que nos escribe desde México, le quiero decir que sí, existen tratamientos y que pueden ser desde orales hasta intracavernosos y que mi recomendación es que sean siempre supervisados bajo un médico. Se pueden atender, si usted está en México, se puede atender en Boston Medical Group. Los teléfonos están apareciendo en pantalla, incluso se los voy a repetir. Para México es 01800-111-1111 y para Colombia es 320-088-99-777. Ok, vamos a continuar con las dudas. Nos escribe José Francisco de Jalisco, esto está en México, y nos dice que tiene 70 años y que hace como 8 años que tiene problemas de erección y que aparte es hipertenso y que esto pues le molesta mucho, que quiere saber si nosotros lo podemos atender. Sí, José Francisco, te podemos atender y me da muchísimo gusto saber que a tus 70 años te interesa mantener una vida sexual plena y activa. ¿Por qué? Porque finalmente la sexualidad tiene muchísimos beneficios que sobre todo a una edad madura se hacen muy presentes y se manifiestan tanto a nivel físico como emocional. Entonces, te quiero comentar que la hipertensión, que este es el trastorno que tú estás teniendo básicamente, la hipertensión genera muchos problemas de erección y luego muchas veces los fármacos que se utilizan para controlar la hipertensión generan problemas de erección. Y es que recordemos que las erecciones se dan gracias a esta sangre que llega a los cuerpos cavernosos del pene, llegan al pene y hacen que se infle, que se haga grande y que se levante. Perdón que lo diga así, pero estas son las palabras, porque luego hablamos con terminología mucho más médica y la verdad es que estamos hablando con personas y queremos hablar las cosas como son. Entonces, lo que sucede es que existen muchos factores que pueden afectar este flujo de sangre y estas arterias que son las que se llenan de sangre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las arterias, digamos que se tapan por algunas capas, ¿no? Se van obstruyendo, se van haciendo más delgaditas, entonces esto digamos que es como una manguera, entonces evidentemente se va haciendo más delgado el conducto y entonces pasa menos sangre, por consiguiente, pues no hay erección, o la erección es débil o dura menos. En todos estos casos existe una solución médica y evidentemente tiene que ser una solución que pueda llevarse a cabo junto con tu tratamiento para la presión alta. Lo que nosotros buscamos es que los pacientes sean sanos, que sigan con sus tratamientos médicos cualesquiera que estos sean y que puedan llevar una vida sexual plena y activa. Así que, José Francisco, nos puedes buscar, podemos atenderte con muchísimo gusto y vamos a encontrar una solución a tu problema para que puedas disfrutar de tu vida sexual. Nos escribe también Rodrigo de Colombia, de Bogotá, y nos dice que él es un paciente diagnosticado con VIH desde hace 4 años y que estuvo con el urólogo y le diagnosticaron disfunción eréctil y que la única solución que le dieron fue tomar sildenafil, es decir, Viagra. Pero su especialista le dice que tiene que buscar otras alternativas porque tiene apenas 28 años, Rodrigo, y que su tratamiento va muy bien y que, pues, ¿qué puede hacer, no? ¿Qué puede estar ocasionando esto? A ver, Rodrigo, el tener VIH no debería de provocar disfunción eréctil, es decir, el VIH no produce disfunción eréctil. Me parece que hay algún otro factor que es el que está generando los problemas de erección. Yo te recomendaría que esto se evaluara con un experto en salud sexual, porque habría que ver que no se comprometa el tratamiento, y más que nos estás diciendo que estás yendo muy bien, lo cual nos da muchísimo gusto. También te quiero comentar que los pacientes con VIH tienen derecho a una vida sexual, tienen derecho a sentir y a dar placer, y que en ese sentido existen muchas alternativas de tratamiento.
sin duda eres muy joven y habría que buscar un tratamiento que fuera de acuerdo a tu edad y de acuerdo a esta condición que estás presentando. Pero, insisto, el VIH no debería de estar provocando disfunción eréctil. Muy probablemente a lo mejor hay otro tipo de el tratamiento en sí o alguna dieta o alguna cuestión en particular de tu tratamiento puede ser el que esté ocasionándolo. Y si no, hay que checarlo, porque estás muy joven y debe de haber algún otro factor que esté generando estos problemas. Así que mi recomendación es buscar ayuda con un especialista en sexualidad. Puedes acercarte con nuestros amigos de Boston Medical Group Colombia. Los encuentras en el 320-8899-777 y con muchísimo gusto van a poder orientarte y encontrar un tratamiento que sea adecuado para tu situación. Nos escribe también desde Tijuana, en México, Gustavo. Y Gustavo nos dice que si el uso continuo o esporádico de Cialis y Viagra, que son fármacos orales para la disfunción eréctil, que si afectan con el tiempo las erecciones naturales, que si quiere saber que si la ayuda de estos fármacos o cualquier otro producto que es referido para este propósito, ya sea de patente o genérico, quiere saber si estos medicamentos afectan posteriormente el lograr erecciones esporádicas. A ver, los fármacos orales son grandes alternativas para la disfunción eréctil, pero yo por eso siempre les insisto en que la disfunción eréctil es el síntoma, es decir, no es en sí el problema es otro que está generando disfunción eréctil. Recordemos que es un síntoma de algún otro problema, es el síntoma de algún fármaco que estamos tomando, es el síntoma de a lo mejor un exceso en fumar, un exceso en beber, y todo esto va a generar disfunción eréctil. A mí me parece que es fundamental que podamos saber cuál es la causa para que en base a esta causa se encuentre una solución que no comprometa tu estado de salud. Ahora, el tema de los fármacos orales son muy buenos, funcionan en muchísimos casos. Sin embargo, a ver, si tú estás presentando un problema crónico como pudiera ser la diabetes o ciertos padecimientos que son crónicos o ciertas cardiopatías, que sin duda van a seguir generando el problema de disfunción eréctil, pues habrá que encontrar un tratamiento porque vas a tener que tenerlo durante mucho tiempo y sin duda lo que pasa en muchos casos es que el fármaco oral va funcionando menos. Muchos de nuestros pacientes que iniciaron sus tratamientos con fármacos orales se dieron cuenta que al cabo de los años el tratamiento cada vez era menos efectivo. Y es que, esto insisto, la disfunción eréctil pasa de leve, se convierte en moderada y se convierte en severa. Es decir, avanza si no se atiende. Entonces, si lo único que estamos haciendo es dar un paliativo, es decir, si yo tengo una fuga de agua y lo único que hago es poner un tapón, pues el agua sigue ahí, el problema sigue ahí, nada más que lo estoy deteniendo. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese problema se puede ir haciendo más grande y al rato este tapón no me va a ayudar. Eso es un ejemplo y es una metáfora que utilizo para que me entiendan. Pero en ese sentido, pasa lo mismo con la disfunción eréctil. Hay que ver la causa, porque la causa seguramente irá haciéndose cada vez más presente y si no la atendemos, si no la encontramos, pues los problemas de erección, por más fármacos que tomemos, pues cada vez van a ser menos efectivos. Sin duda, no hay reportes que digan que los orales provoquen en sí disfunción eréctil. No es así, al contrario, están hechos y diseñados para conseguir erecciones. Pero si ustedes notan que el fármaco cada vez hace menos efecto, incluso si no, me parece que lo importante es buscar la causa, saber por qué se está generando esto. Miren, nos pasa mucho en consulta que hay pacientes que no saben que estaban teniendo diabetes, no lo sabían, y están iniciando este problema, y de pronto las fallas de erección fueron como esta alerta, este síntoma, y cuando llegan al consultorio se les diagnostica, y esto es muy positivo, porque se detiene y se trata y se puede controlar este problema de la diabetes para poder tener una vida prácticamente normal, y entonces es mucho más fácil
todo el desarrollo tanto de la vida sexual como de la enfermedad o el padecimiento que le esté generando en sí. Así que recordemos que nuestro organismo es muy sabio, nos manda señales de alerta y que en ese sentido la disfunción eréctil es nada más que eso. Por eso es que hay este mito de pensar que si se tiene problemas de erección se es menos hombre. Pues no, es el síntoma de alguna otra cosa. Y entonces ni se es menos hombre, ni se acaba la vida sexual, ni perdemos absolutamente nada. El mayor obstáculo para solucionar la disfunción eréctil es no atenderla. Así que hay que buscar cuál es el tratamiento. Y por otro lado, los fármacos orales a veces se contraponen con ciertos tratamientos médicos. Por eso es que nunca hay que autorrecetarse y nunca hay que tomar un fármaco simple y sencillamente porque nos parece a nosotros que nos puede funcionar bien. Deben de ser prescritos por un médico, debe de tener un seguimiento médico, que es la persona, y solamente un médico es quien puede saber cómo está funcionando esto, ¿no? Ahora, existen otros tratamientos médicos para la disfunción eréctil que no son los fármacos orales y que son tratamientos que lo que hacen es que restablecen este flujo sanguíneo. Y entonces, en muchas ocasiones, pacientes, y este es el caso de Boston Medical Group, muchos de nuestros pacientes, después de un tiempo de llevar el tratamiento y obviamente de llevarlo como se tiene que llevar, haciendo todo lo que el médico indicó, se logran erecciones esporádicas y en muchos casos se restablece este flujo sanguíneo y se consiguen erecciones espontáneas y se vuelve a una vida absolutamente normal en términos de sexualidad. Entonces, Gustavo, pues no hay que tener miedo en consultar a un médico y saber que cualquier fármaco tiene que estar bajo la vigilancia de un médico. Y por último nos escribe Víctor Manuel, que nos escribe desde Colombia, y nos dice que ¿a qué se debe que eyacule muy poco aún estando muy excitado? A ver, Víctor Manuel, el volumen de la eyaculación no tiene nada que ver con tu grado de excitación. Es decir, no es entre más excitado estoy, más eyaculación voy a tener, más líquido eyaculatorio voy a tener. No, esto no funciona así. Son conceptos separados y son conceptos distintos. Tú puedes estar sumamente excitado, incluso tener un orgasmo maravilloso y eyacular en una pequeña cantidad. Entonces, esto no tiene nada que ver. En muchos casos, cuando el hombre deja de tener relaciones por un periodo, se presentan eyaculaciones un poco más abundantes cuando están teniendo una actividad sexual, digamos, frecuente, pues esta eyaculación es menos abundante. Sin embargo, bueno, también con el paso de los años se puede eyacular menos, pero esto no compromete en lo absoluto, ni tiene nada que ver con la excitación y con el orgasmo, ¿ok? Entonces, pierde cuidado. La verdad es que no es un tema que tenga que alarmarte y de alguna forma entender que eyaculación y orgasmo y excitación no dependen uno de otro, ¿me explico? Es decir, la excitación sí es el promotor de un orgasmo, pero el líquido y la cantidad que se eyacula no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, bueno, pues el día de hoy hemos resuelto, espero que les hayan quedado claras sus dudas, incluso si alguno de ustedes que nos está escuchando en vivo y no alcanzó a mandarnos sus preguntas o nosotros no alcanzamos a tomarlas y responderlas, si nos hacen el favor de enviarlas al mismo lugar o mandarnos un mensaje inbox, ya sea por Facebook. Nosotros con mucho gusto se las vamos a poder resolver posteriormente de manera privada. Y el caso es que poco a poco vayamos generando una cultura sobre nuestra sexualidad, que nos volvamos expertos, porque eso es lo que merecemos. Nuestro cuerpo merece esa importancia y merece que sepamos todo acerca de nuestro organismo. Normalmente, desde que estamos en la escuela, se nos dice que nos dan educación sexual, pero lo que estamos recibiendo normalmente es educación anatómica y reproductiva. Y me parece que la educación sexual va más allá. Es decir, tenemos que conocer nuestro cuerpo, saber qué es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando nos excitamos y saber cuáles son las maneras de conseguir mayor placer y también de darlo con nuestra pareja.
porque la sexualidad es algo que nos engrandece, nos hace mejores y nos hace sentir mejor. Y es parte de la vida y es parte de una vida saludable. Siempre decimos que una vida sexual plena es una vida saludable. Así que voy a volver a repetir los teléfonos. Para México es 01800 111 1111 y para Colombia es 320 88 99 777. A mí no me queda más que agradecerles el que nos acompañen, el que participen con sus dudas, porque eso muestra el interés que tienen en su vida sexual. Y los espero en el próximo encuentro digital que tengamos para hablar sobre estos temas de sexo, porque como decimos aquí, sexo es vida. Así que muchísimas gracias y que pasen ustedes un muy buen día. Hasta luego.